impresionante. La gordura, lo grandota que está, lo enorme. Entonces, ¿Y pero qué? ella- que ella ¿Le dieron un premio o qué? quiere ser la mujer más gorda del mundo. ¡Ah! O sea, esa es su intención. Y que lo No quiere se lograr. puede ni mover, amor. Está tirada en una cama sin moverse. Ya se hace mucho, se vuelve con silla de ruedas porque no, sus piernas no pueden tolerar su cuerpo, su peso. Se mueve así en silla de ruedas. Imagínate, yo creo que no. las memorias, vivencias que trae, que tiene como esa cuestión con la comida, ¿no? Quién sabe haber sido, no sé, luchadora de sumo. Ya ves que hay muchas cosas que te piden que subas, muchos deportes o no sé, o sea, hay muchas cosas muy fuertes. Por ejemplo, mi papá creció en un rancho, ¿no? Entonces, en el rancho, en ese tiempo, él nació, me estaba hablando de 1960, ¿no? 1965, en ese periodo de tiempo. En el rancho, en la costumbre de la familia de mi papá, los niños se sentaban a comer al final las sobras de lo que habían dejado los que se habían ido a la ¿cómo se llama? ¿A dónde plantan? A sembrar. A sembrar, A la siembra. a la siembra. Entonces, primero comía el papá, el patriarca, ¿no? De la casa. Después comían los 3 hermanos más grandes, que eran los que se llevaban a la siembra. Y al último comían los niños. Entonces, él tenía una abuelita que cuando llegaba llevaba mucha comida y la abuelita era la mamá del papá y les decía, no, se van a sentar primero a comer los niños, los adultos hasta el final. Entonces, mi papá le tiene un amor a esa abuelita. O sea, lo usa al revés. Ella lo hacía al revés. Y pues ni que dijera el papá, no, era la mamá. Era la mamá. La mamá de su mamá, ¿no? Entonces, mi papá no lo tiene consciente, ¿eh? Pero él cada que yo voy, me quiere que yo coma hasta que reviente, o sea, y si no como, me dice, no te gustó. O sea, se preocupa de sobremanera que yo no coma. Y quiere que coma mucho. Mucho. Entonces, es a nivel inconsciente, pero ve la vivencia que él trae. Claro. De que de alguna manera su abuelita, él amaba a su abuelita y su abuelita los amaba y les daba de comer, daba de comer mucho. Entonces es más o menos así como, y esas son vivencias muy, muy de esta vida, pero traemos otras. Me parece que Mari alguna vez nos compartió, ¿verdad, Mari? De los registros, que viste muchas cosas con lo de la comida, con la comedera. Sí, de hecho, fue una de las realidades era que era luchadora de sumo. y era todo como con hombres, relacionado con hombres. O sea, muchas vidas de hombres, pero fui hombres de lucha, ¿no? También de lucha, entonces, pero en el sumo sí como que la sentí un chorro. Oye, Mari, entonces, perdón, aprovechando, Mari, que ya nos estás hablando de las vidas y de los registros, ¿qué te parece si nos compartes de... ¿Ya acabaste? Sí. De los registros akáshicos, pues digo... Porque hay muchas personas como, no sé, que podemos pensar, los registros akáshicos están bien, voy a sanar mis vivencias, voy a sanar mi alma, voy a estar más tranquila, perdón, o veo mi potencial, pero también estamos hablando de que tú a partir de los registros, Mari, tú empezaste físicamente, empezaste a bajar muchísimo de tallas, ¿no? Sí, de hecho mi primera sesión, pues yo tenía 17 años, pues con el sobrepeso, o sea, yo en mi primer embarazo subí 30 kilos y entonces era una lucha mucho, yo me sentía mal y mi primera pregunta a los registros en mi primera sesión fue eso, porque ¿qué tenía que ver con la obesidad, no? Porque yo no podía bajar, ¿te acuerdas? Y estaba yo deprimida, estaba yo realmente así como deprimida y luchaba, empezaba la dieta, luego y me deprimía y iba al refrigerador. O sea, tú ibas contando ahorita el tema y me iba viendo yo la película. Pero fue bien hermoso porque en esa sesión pues vi esa realidad donde fui luchadora de sumo y realmente era como un hombre con mucha lucha en todas las realidades, peleaba, ¿no? Entonces yo tenía que ser grande y pues yo soy grande de complexión, no soy así que una manita muy delgadita, ¿no?
pero después de la sanación que se vivió ahí, después de las preguntas y todo, yo sentí esa necesidad de no comer, yo le decía a Laura, es que yo no tengo, ¿cómo se le llama cuando tienes que dejar algo y no lo puedes dejar? O sea, no tenía fuerza de voluntad. Ujú. Y se me dejaron de antojar las cosas, me dejó de dar esa hambre o esa convulsión por comer. Se me empezaron a antojar más cosas nutritivas que las guisadas, por ejemplo. Paso por un lugar, de hecho, que están guisando en un mercadito y huele mucho a grasa, no me gusta, o sea, no aguanto el olor, o sea, y a partir de ahí, en esos hermosos registros acá, chicos, no es que te lo hagan todo, ¿verdad, Lau? Pero algo pasa, o sea, se abre algo donde tú te sientes, yo me siento diferente. Y sí, o sea, mi cuerpo empezó a bajar, y yo me siento muy contenta, porque no solamente es el peso, ¿no? Hay cosas que las que yo estaba muy atorada o me frustra mucho, he sentido mucha frustración, ¿no? Y por ejemplo, con una personita de casa que yo decía, pues, ¿por qué tanta guerra, no? Y de hecho, eso es lo que viene en mis siguientes registros, pues, hice una pregunta al final de la última sesión, que era muy larga, ¿no? Entonces, los registros son hermosos porque te permiten ver a veces, pues, de dónde viene tu coraje, de dónde viene tu ansiedad, de dónde viene toda esa frustración o esas ganas de pelear o todo ese odio, ¿no? Entonces, cuando estás en los registros, como que empiezas a experimentar esa parte y pues te ayuda como a aclararte y en qué tienes que trabajar para liberar y hacer trabajo. Para mí los registros ha sido una herramienta muy, muy hermosa, combinada con el coaching, ¿no? Porque con el coaching empiezo a ver qué es y en el registro me meto a esa vivencia, pues me ayuda más a trabajar más fuerte y a experimentar la experiencia. Entonces son hermosos los registros, es un regalo que nos... Como el cuerpo o aquello que no parece como la muerte de uno. Entonces, este espacio también es el cielo, también es la tierra. Este espacio también es adentro del corazón del ser humano. O sea, cuando tú te metes al corazón, no estamos hablando del corazón, hablando del aparato, sino estamos hablando de tu parte de amor, de la parte en donde tú experimentas el amor en toda la grandeza. En esa parte es una parte sagrada, es como un lugar sagrado en donde está todo el infinito, en donde está toda la creación, en donde está todo. Entonces, el registro akáshico, tu akash, o este espacio en donde estoy hablando que está el gran arquitecto del universo, también se encuentra dentro de tu corazón. El akash significa en sánscrito éter. Es la quinta esencia o el quinto elemento, ¿no? Fuego, aire, agua, tierra y éter. Eso es lo que significa el akash en sánscrito. Sánscrito era un idioma o es un idioma que se hablaba en la India. Sánscrito hablaba también Jesús, ¿no? Este quinto elemento o esta quinta esencia es la plenitud. Es más sutil que el agua, que el aire, que la tierra y que el fuego. Este concepto de espacio, porque eso es lo que es el akash, este concepto de espacio sin dimensión es como la matriz de la creación. O sea, de ahí, de ese espacio, se crean todos los sentimientos,
de ese espacio se crea las emociones, las raíces de las emociones. Ahí se encuentra el arquetipo del sentir afectivamente. Entonces reducimos o llegamos a la conclusión de que el corazón es una plenitud. Y para terminar, hay un señor que se llama Rudolf Steiner, que hizo un libro que se llama La Atlántida y la Lemuria, y él dice que la Kash es la gran memoria del universo donde se producen todos los eventos. Es el camino del alma. Es por donde ha recorrido tu alma, pasado, presente y futuro. Y la semana que entra sigo comentándoles acerca de los registros akáshicos o de la Akash. ¿Ok? Ok. Y entonces ahorita vamos a pasar a las preguntas. Al chanchito, ¿no? Ah, perdón, al chanchito, ¿verdad, Mari? ¿Te toca? Hoy nos toca el chanchito, Lau. Ah, ya casi terminamos. Ujú. Nos falta nada más uno. Ah, el güey. No, la rata. Con el buey empezamos. Con el buey se empieza. Ah, es cierto. A ver, ¿cómo le verá al chanchito, Mari? Al chanchito, bueno, el chanchito son los de los años 1991, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 y pues el próximo año, que es el 2019, nacen cerditos, ¿no? Entonces el cerdo llegará en el año del perro pidiendo tregua, con el año del gallo que luego enfriega y que lo condujo al umbral de una nueva vida. Órale. Sí. Con razón la Clau. Y son de, así, la Clau es chanchita, ¿no? Y Alfredo. Y Alfredo también. Pero él no lo ha llevado a ningún umbral, ¿eh? Nuevo. Bueno, sígale. Okay. Dice que dejó muchas asignaturas pendientes sin hacer, o sea, como postergadas. Su amigo el perro le dará la oportunidad de encontrar su lugar en su pocilga con más calma y contención. La afinidad entre el perrito y el chancho es favorable para que sienta que está decidido a ser protagonista y no coprotagonista de su destino. El Chi le aconseja mucha precaución ante el doble peligro de lo abismal. Su corazón está encajonado en una hondonada como agua entre dos montañas. Entonces tiene el hábito de dejarse llevar por otros y el de postergarse terminarán durante esta etapa. Órale. O sea, ¿ya no va a postergar? Sí. Ya no va a postergar y ya no va a depender de lo que los demás le digan. Y ya no va a depender. Ah, qué genial está eso. Como que depende mucho de lo que los demás lo digan y no de ella, ¿no? O de él. Ay, qué padre. Entonces le va a ir bien, le va a estar yendo bien. Dice, sincerar sus deseos, sus sueños y anhelos más profundos es el desafío que lo transmutará como un jabalí, jabalí de pura cepa, quiere decir como gran jabalí, ¿no? Como realizado. El cerdo debe salir de la zona de confort que lo limita y lo mantiene entre dos mundos. Los dos mundos entre el apego y el desapego. Entre la independencia y la simbiosis. Entre el arte o el trabajo rutinario. Que no es por eso menos creativo, pero tiene horario fijo, ¿no? Su corazón necesita aire, necesita estímulo, reencuentro con sus raíces, su pasado. Le hace falta romper el tejido que se le hace falta recomponer el tejido que se deshilachó en la pubertad y quedó a la intemperie. Debe ordenar el sistema familiar y ocupar el sitio que le corresponde.
salir a cazar,